Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada Delsa Solórzano. Ella es diputada ante la Asamblea Nacional en representación de Un Nuevo Tiempo, presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Andrea. Interesantes temas que analizar, sobre todo continuar la revisión de lo que fue el desempeño de la oposición venezolana en estas contiendas de elecciones municipales y todas las lecturas que se han dado cuando Jorge Rodríguez calificaba esta victoria como una de las victorias más importantes de la historia de cualquier organización política en Latinoamérica y en Venezuela. ¿Qué queda de esta lectura y cómo se pueden interpretar estos resultados? A ver, una victoria ocurre cuando hay dos partes que en efecto compiten, como ocurrió, por ejemplo, para la elección de diputados a la Asamblea Nacional en 2015, que competimos dos partes, el gobierno con el PSUV y sus partidos aliados y la Mesa de la Unidad Democrática en una tarjeta. Ahí hubo una competencia. Si bien fue una competencia desigual, una competencia con ventajismo oficial, en fin, al final hubo un resultado que reflejó la voluntad ciudadana. Pero una elección como la del pasado domingo no podemos hablar de competencia, porque la realidad es que la oposición como tal no participó. Los partidos que pusimos nuestras tarjetas, y lo dijimos claramente, en el caso nuestro hicimos un comunicado público donde dijimos que poníamos nuestra tarjeta a la orden de los vecinos, para que en aquellos espacios donde los candidatos a alcalde quisieran repetir, como el caso de Baruta, Chacao o El Hatillo y otros municipios del país, pudieran hacerlo contando con la tarjeta de nuestra organización política de Un Nuevo Tiempo. Pero la realidad es que la oposición como tal no participó. La Mesa de la Unidad Democrática no tomó decisión de participar y tuvimos candidatos que dieron una pelea ardua, una pelea extraordinaria en cada rincón de Venezuela, desde el Zulia, donde vimos una batalla fortísima que se dio contra el ventajismo, hasta cualquier rincón del propio Estado Miranda. Entonces eso yo no lo puedo catalogar como una victoria. ¿No haber participado considera que fue un error o un acierto por parte de la oposición venezolana? A ver, esto lo voy a decir a título personal. Yo respeto la posición de cada ciudadano. El voto es un derecho que en mi caso particular nunca dejo de ejercer. Yo no regalo mis derechos. Hubo ciudadanos que decidieron protestar contra el Consejo Nacional Electoral dejando de participar en el proceso electoral y lo vieron como un mecanismo de protesta. Ahora, cuando hay unos niveles de abstención tan elevados, es imposible que usted espere un resultado distinto. Es decir, la abstención es una forma de decisión. Usted cuando se abstiene decide votar por la otra opción. Así de simple. En el caso de Chacao, por poner un ejemplo, donde felizmente ganó el alcalde Duque, que ha hecho además un extraordinario trabajo como alcalde. El que no votó en Chacao estaba decidiendo que quería que el PSUV gobernara ese municipio. Esa es la realidad, porque la abstención es una forma de decidir. Y yo respeto eso. Uno tiene que respetar como demócrata cualquier opción que la gente tenga, y mucho más cuando se ve esto como un mecanismo, digamos, de protesta. Y bueno, los mecanismos de protesta son válidos todos. Ahora, honestamente, yo considero que siempre hay que participar en las elecciones. Y que las elecciones, y que las condiciones se logran luchando y no abandonando los espacios. El presidente Nicolás Maduro ha sido enfático en decir que los partidos políticos que no participaron en esta contienda no podrán participar en elecciones posteriores. ¿Qué opina de esto? Bueno, yo invito con todo respeto a Nicolás Maduro a que lea la Constitución y las leyes electorales. Estas son bastante claras. La única manera en que se anule a una organización política como tal es que se obligue a relegitimarse, que por cierto no es anulación de un partido, es que deje de participar en dos elecciones nacionales seguidas. Eso es lo que dice la Constitución y eso es lo que dicen las leyes en materia electoral. De hecho, los partidos venimos en este momento de un proceso de relegitimación porque dejamos de participar en dos procesos electorales seguidos y logramos la relegitimación de varias de nuestras organizaciones políticas. De tal manera que eso que ha señalado el señor Nicolás Maduro es completamente ilegal y completamente inconstitucional, a menos que de alguna manera se quiera modificar las leyes, cosa que por cierto solamente puede hacer la Asamblea Nacional. Eso no es posible desde el punto de vista
respuesta legal. De cara al futuro, ¿qué piensa debería ser la Mesa de la Unidad Democrática? Porque se ha hablado de varias propuestas, de una reorganización, de una reestructuración, se ha hablado de visiones de la oposición como con dos corrientes internas. ¿Cómo hacer para rescatar lo que fue la coalición política de la Mesa de la Unidad Democrática y qué se piensa hacer para el futuro? Fíjate, yo agradezco mucho esa pregunta porque en efecto yo creo que el ciudadano tiene que conocer qué está pasando dentro de la unidad. Porque evidentemente si alguna cosa nosotros hemos sido enfáticos es que nadie puede solo. Es que la unidad es imprescindible para poder resolver esta crisis que hoy vivimos los venezolanos y que obviamente esa crisis, esa resolución de esa crisis pasa no solamente por hacer oposición, sino cómo hacemos oposición y yo creo que eso hay que hacerlo unido. En este momento estamos justamente en un proceso de repensamiento de la unidad, de reorganización de la misma, donde estamos incluso diseñando desde las nuevas reglas hasta los nuevos mecanismos de actuación entre todos nosotros, pero lo importante es que estamos convencidos de la necesidad de mantenernos unidos, porque en efecto, insisto, Endrina, nosotros tenemos la obligación de pensar distinto, porque cuando todos empezamos a pensar igual, nos convertimos en aquello que criticamos, pero esa obligación pasa por pensar distinto, pero hacerlo juntos, y lastimosamente hemos dejado de hacerlo juntos. Entonces por ello estamos en este momento, en ese proceso de repensamiento de la unidad, y esperamos que pronto podamos hacer buenos anuncios a Venezuela con relación a eso. De cara a las presidenciales, ¿cuáles son las estrategias que se están planteando y cómo sería esa presentación de los candidatos? Hay cosas que podemos decir en este momento y cosas de las que todavía por un tema justamente estratégico no podemos hablar. Pero indiscutiblemente la selección del candidato de la unidad a través de un mecanismo de elecciones primarias es lo más conveniente para Venezuela, porque en efecto ello pasa por la participación del ciudadano, de un ciudadano que tiene no solamente el derecho, sino en este caso yo diría que es hasta una obligación, de elegir a quién queremos nosotros que sea la persona que va a competir en un proceso electoral tan importante y que según manda nuestra Constitución debe ser en el 2018, un año que inicia dentro de unos días y que en efecto debe enfrentarse esto, insisto en ello, con unidad. Si no hay unidad, no hay manera real de encarar este reto que nosotros tenemos que enfrentar el año que viene y eso se logra con elecciones primarias. ¿Qué características debería tener ese candidato? Bueno, la primera es que sea electo por los ciudadanos, por los venezolanos, que no sea impuesto por nadie. Y por ello es tan importante que todo el mundo participe en ese proceso. Y luego que tenga una capacidad de aglutinar a todos los sectores del país, que comprenda que Venezuela merece y necesita un presidente que en efecto sea el presidente de los 30 millones de venezolanos y no de solo un sector. Y una cosa muy importante, que no utilice el hambre de los venezolanos como un mecanismo de control social, porque en efecto jugar con el hambre es una cosa no solamente cruel, sino indigna de cualquier ciudadano que quiera ser mandatario de un país. ¿Cómo se explica internacionalmente estos resultados a todo lo que ha sido la comunidad que ha estado atenta a lo que sucede en la política interna del país? Y se presenta un mapa cuando predomina el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué explicación se le da a la comunidad internacional? Sí, es difícil, ¿no? Es complejo. O sea, a veces nosotros mismos no logramos entender bien lo que pasa en Venezuela y mucha gente te encuentras que te dice, oye, perdimos. No perdimos, es que no participamos o no participamos como debíamos hacerlo o como yo creo que debíamos hacerlo. Yo no creo en la abstención. Respeto, repito, a quien lo cree y a quien milita en ella. No es mi caso. Pero bueno, parte de la democracia es respetar la opción de otro, pero si es tan difícil entre nosotros entenderlo, imagínate lo que ocurre en la comunidad internacional. Sin embargo, felizmente, Endrina, la comunidad internacional está mucho más enterada y empapada de lo que ocurre en Venezuela de lo que nosotros nos imaginamos. Son muchas las llamadas que nosotros recibimos durante todo el domingo de distintos actores de la comunidad internacional que recibimos durante el día lunes y de gente que comprende perfectamente bien que no hubo un proceso limpio y transparente para las elecciones del pasado domingo y ello llevó justamente a que no hubiera una decisión de la Mesa de la Unidad Democrática en torno a ese proceso y como no hubo decisión, ello conllevó pues a que cada partido tomara su decisión particular, que iba desde postular candidatos con las tarjetas de otros partidos pero no con las propias, hasta los partidos como el nuestro que decidieron participar con su propia tarjeta. Y eso la comunidad internacional entiende mucho más de lo que nosotros creemos. Si mira en retrospectiva, piensa que si la unidad hubiese participado como coalición, ¿los resultados serían distintos hoy?
Es posible, pero nosotros no podemos obviar una cosa que es muy importante, que las elecciones se ganan no solamente con unidad, se ganan también con votos. Y hay una ciudadanía que ha decidido no participar, que decidió no participar en este proceso pasado porque no confía, lamentablemente, en el Consejo Nacional Electoral y capaz, a ver, nosotros no hemos sido lo suficientemente eficientes, y eso hay que decirlo y reconocerlo, para explicarle al país que el problema no está solamente en el Consejo Nacional Electoral, porque en efecto parte de lo que están llevando nuestros representantes a la mesa de diálogo es la forma, el mecanismo para cambiar el Consejo Nacional Electoral. El tema está en cómo cuidamos nosotros los votos. Y cuando nosotros tenemos votos y esos votos que tenemos los cuidamos, como ocurrió en Chacao, como ocurrió en Baruta, como ocurrió en El Hatillo, esa posibilidad de fraude disminuye. Ahora, hay un fraude continuado, que es a lo que la gente le teme con justa razón, que es ese fraude que te dice que si tú no votas y juegan con el hambre de la gente, yo no te voy a dar la bolsa de comida. Que tú que no tienes pañales que llevarle a tu hijo, que tú que no tienes comida que poner en tu mesa, tienes que votar por el que se viste de rojo rojito, porque si no, no te voy a dar la comida o no te voy a dar el pañal o no te voy a atender en el hospital, como me decía una señora que denunciaba hace unos días, que tiene cáncer, que tiene que verse en el Domingo Luciani y que si no saca el carnet de la patria no le dan la cita en el hospital. Eso es jugar con la necesidad humana y eso es un proceso de fraude continuado que tiene incidencia directa en los procesos electorales. Usted habla de una palabra clave y es la eficiencia. En torno a esa palabra, ¿cómo califica el desempeño de la Asamblea Nacional? Fíjate, la Asamblea Nacional ha tenido retos impresionantes durante estos 2 años. De hecho, nosotros este jueves 14 vamos a tener nuestra última sesión ordinaria del año, como manda la Constitución. El 15 vamos a estar instalando la delegada. Hay cosas que yo creo que el país tiene que saber, Endrina, y que lamentablemente no lo sabe. Que, por ejemplo, la mayoría de nuestros empleados no tienen salario. ¿Cómo hacen? Bueno, tú no te puedes imaginar los sacrificios, Endrina, que hace un empleado nuestro, un funcionario, un obrero, que no tiene seguro médico, porque no le pagan el seguro médico. Y con la crisis de salud que hay en Venezuela, bueno, vimos a Adrián Bucarán como falleció lamentablemente, porque no hay seguro médico en la Asamblea. Y que nosotros los parlamentarios no tenemos salario, y que desde hace casi 2 años, y que tú ves parlamentarios que se vienen en transporte público, toda la noche, exponiendo sus vidas, que los atracan, los secuestran en el camino, como le pasó a una compañera nuestra hace unos días, la diputada Maribel Guedes de Barinas, y ella no habla de eso. O los diputados que pasan 12 y 13 horas en los aeropuertos esperando un avión para poderse venir, y que todos nuestros diputados se han convertido en una carga familiar, adultos que somos cargas familiares, porque no percibimos ningún tipo de salario. Pero más allá de los diputados que tenemos que dar la cara frente al país y que tenemos una obligación para la cual fuimos electos, la realidad es que nuestros empleados están haciendo un sacrificio aún mayor, y esos empleados trabajan sin aire acondicionado, trabajan sin papel para imprimir, sin fotocopiadora, sin impresora, sin internet, sin computadora, llevando de su casa lo poco que pueden tener para cumplir con una función que es muy importante. Eso es una cosa que nosotros tenemos la obligación de reivindicar. Ahora, evidentemente la Asamblea tiene funciones importantísimas, la de control y la de legislación. La de control, el gobierno ha impedido que se ejerza de manera eficiente, porque impide que vayan los gobernadores, los ministros, en fin, a rendir cuentas a la Asamblea. Y la de legislación, cada vez que legislamos, anulan las leyes por el Tribunal Supremo de Justicia. Y estas leyes no son leyes para beneficiarnos a nosotros individualmente, son leyes para beneficiar al pueblo que tanto lo necesita. Entonces se ha impedido el desarrollo del pueblo a través de la vía legislativa. ¿Qué queda pendiente por hacer en la Asamblea Nacional y cuál es el destino de la Asamblea Nacional, sobre todo después de lo que habría anunciado la Asamblea Nacional Constituyente, de que se va a someter a un referéndum consultivo el resultado de todo este trabajo que ellos están desarrollando durante estos meses? ¿Se pudiera anular a la Asamblea Nacional? ¿Cuál es el futuro de la Asamblea Nacional? Fíjate, ¿qué tiene pendiente la Asamblea Nacional? Tiene mucho pendiente por delante. La Asamblea Nacional tiene, en principio, que mantenerse viva y firme y trabajando como lo ha venido haciendo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la Comisión de Política Interior no hemos dejado de trabajar ni un día. Y la única ley que pudimos nosotros sancionar este año en la Asamblea Nacional fue una ley que emitimos nosotros, que sacamos nosotros en trabajo de la Comisión de Política Interior. Atendimos más de 4.000 casos de violación de derechos humanos este año. Continuar con ese trabajo de atención al ciudadano, de que el ciudadano sienta que su Asamblea Nacional le sirve a él individualmente para
para algo, que la Asamblea Nacional está allí para servirle a la gente de manera directa. Yo creo que es un reto que nosotros tenemos que alcanzar, más allá de la conflictividad política terrible en la que nos encontramos. Y obviamente proyectar a la Asamblea Nacional más allá de las paredes de la Asamblea y que el país se conecte con sus diputados y que el país sepa que cada persona que está ahí representándolo es un ciudadano que sufre y vive lo mismo que él. Yo creo que es una cosa que nosotros tenemos pendiente en la Asamblea. Debe cambiar la figura del presidente del Parlamento. ¿Qué características debería tener el nuevo presidente de la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que somos muchos los diputados, 112 parlamentarios con excelentes características para asumir el reto de la presidencia de la Asamblea Nacional el próximo año, ¿no? El próximo año, por cierto, le toca a la presidencia de la Asamblea Nacional a un nuevo tiempo a mi partido. Nosotros no hemos decidido todavía a lo interno del partido quién va a asumir este reto, pero indiscutiblemente cualquiera de los candidatos cuenta con los requisitos y las características para asumir ese rol tan importante para la Venezuela de hoy, sobre todo una Venezuela que merece tener instituciones sólidas y firmes en las que confiar. Delsa Solórzano, diputada ante la Asamblea Nacional en representación de Un Nuevo Tiempo, presidenta de la Comisión de Política Interior. Gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión y gracias a ustedes.